esta historia no me pertenece. Es obra de Anderson 0145, autor original en Wattpad. Las imágenes y la música utilizadas en este video, tampoco son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. Ahora sí, comencemos con la historia. Santuario de Chitna, el color blanco lo cubría todo, se extendía por cada rincón, envolviendo el extenso paisaje. El suelo, los árboles, incluso unos extraños charcos de un pegajoso líquido rojo, ahora estaban congelados por el frío extremo que dominaba el lugar. El sitio, con casas aparentemente abandonadas, daba la sensación de ser un pueblo fantasma. Y en efecto, lo era. El santuario, que alguna vez fue habitado por semihumanos, ahora no era más que un lugar desolado. O bueno, así sería, de no ser por la única alma que aún quedaba allí. Dentro del santuario, donde se realizaban las pruebas de la bruja de la codicia, se encontraba una semielfa de cabello plateado. Sonreía mientras acariciaba la cabeza de un chico muerto, tendido en el suelo y rodeado por un charco de sangre ya seca. Subaru, Subaru, llamó la semielfa. El cuerpo inerte, obviamente, no respondió. Oh, cielos, eres un dormilón, has estado así tanto tiempo. ¿Acaso no te da hambre? Preguntó la semielfa, haciendo un leve puchero. Sus dedos recorrían la cabeza del chico, que reposaba en sus piernas. Luego tomó la chaqueta deportiva de él y la acomodó bajo su cabeza, a modo de almohada, antes de ponerse de pie. Al mirar sus piernas, notó leves manchas rojas de sangre seca que manchaban sus muslos y parte de su vestido blanco. Mira cómo me has babeado, sin duda tienes hambre. Dame un segundo, traeré algo para ti. Estuvo a punto de reclamarle al chico en el suelo por babeados sus muslos, pero al verlo dormir plácidamente, lo dejó pasar. Abrió la puerta que daba inicio a la prueba y caminó por el pasillo de piedra, saliendo del santuario. Una helada brisa la recibió, aunque no pareció incomodarla. Más bien, la relajaba. Con una suave sonrisa, bajó los escalones del santuario dando pequeños saltitos de alegría tras cada paso. La semielfa caminó alegremente hacia la aldea, tarareando una canción al ritmo de sus pasos, que se hundían un poco en la fina capa de nieve. No tardó mucho en llegar a la pequeña aldea, ahora desolada y cubierta por la nieve. La semielfa miró alrededor con cierta confusión, preguntándose, ¿dónde están todos? Pero casi al instante se respondió a sí misma, probablemente solo estén durmiendo, con este frío no es raro. Al fin y al cabo, los aldeanos no eran como ella. Ellos no podían resistir el clima gélido de la misma manera. Avanzó hasta la casa donde se alojaba su patrocinador, Roswell L. Matters, siempre atendido por su confiable sirvienta, Ram. Quizás ellos podrían darle algo de comida al hambriento chico que descansaba en el santuario. Sin embargo, al acercarse, notó algo extraño. Una enorme mancha roja se extendía de manera irregular por una de las paredes. Incluso alcanzó a distinguir la silueta de una pequeña mano marcada sobre ella. La semielfa se quedó mirando aquel detalle unos segundos, y luego sonrió. Seguramente los aldeanos, o tal vez la propia Ram, decidieron decorar la casa de Roswell. Quizás como una muestra de agradecimiento. Ella sonrió feliz, mirando el hermoso trabajo ante sus ojos, probablemente hecho con cariño hacia el marqués. Tal vez, luego de que Subaru despertara y se alimentara, podrían venir juntos a ayudar con la pintura. Con ese pensamiento en mente, su sonrisa se amplió aún más. Y con una última mirada a la pintura sobre la pared, decidió acercarse a la puerta de la casa, ignorando por completo las rasgadas prendas de color blanco y negro, ahora manchadas con la misma pintura. Prendas destruidas, que quizá correspondían al uniforme de una maid, aunque por lo dañadas y manchadas que estaban, era difícil saberlo. Al entrar en la casa, notó como todo estaba completamente en silencio. Pensando que probablemente el marqués estaba cansado por sus heridas, decidió caminar despacio hacia la cocina, evitando su habitación a toda costa. Tal vez fue por lo despistada que estaba, pero no se dio cuenta de que las ventanas de la casa estaban rotas. Y quizás por esa misma distracción, tampoco notó el gran charco de pintura, que se extendía desde la puerta cerrada de la habitación de su patrocinador.
Al llegar a la cocina, ignoró por completo el desastre. Pensó que posiblemente Ram estaba muy ocupada con la pintura, y que no había tenido tiempo de limpiar. Ram siempre había sido muy buena conmigo desde mi estancia en la mansión, así que quizá podría encargarme de los platos sucios con pintura, y de los rotos en el suelo, junto a Subaru. No sería un problema, y más si lo hacían juntos. Sí, si lo hacían juntos, acabarían con el desorden rápidamente. Solo tenían que hacerlo, todo juntos. La semielfa buscó por los cajones algo de comer, aunque le fue difícil, ya que todo estaba prácticamente vacío. Es como si una horda hambrienta hubiera pasado por la cocina, pensó con un pequeño puchero en los labios. Pero su suerte mejoró, cuando revisó los cajones superiores. Para su sorpresa, había una pequeña cantidad de verduras comestibles. Aunque al tomarlas, se preguntó si a Subaru le gustarían crudas. Algo dudosa, miró las verduras en sus manos, preguntándose, ¿qué debería hacer? Entonces, un recuerdo iluminó su mente. Las verduras son buenas, Emilia-tan, recuerda siempre consumirlas, para ser igual de linda que siempre. La voz de Subaru inundó su corazón, haciéndola sentir cálida. También recordó como él decía, que los vegetales eran una buena fuente de energía. Con eso, una idea surgió en su mente. Si le daba esas verduras, Subaru tendría energías para ayudarla, y para pasar todo su tiempo con ella. Era una gran idea. Con una renovada sonrisa, tomó las verduras en sus brazos, y salió corriendo de la cocina. Reía de manera divertida, sin importarle el ruido que pudiera hacer. Incluso olvidó cerrar la puerta tras de sí, tal vez por la emoción de ver nuevamente a Subaru, y darle las verduras. Ella apostaba a que él estaría feliz. Él siempre estaba feliz de verla, y de compartir tiempo con ella. Se preguntaba cómo reaccionaría, al ver que ella le llevó algo de comer. Probablemente haría otra actuación tonta, diciendo que su ángel se apiadó de él, llevándole comida. Así era él después de todo, y ella estaría feliz de verlo, y de darle la razón esta vez. Después de todo, ahora ella sería su ángel. Ella y él, nadie más. Su caminata se detuvo abruptamente al notar que un pequeño montículo de nieve se movía. Tras unos segundos de expectación, aquel bulto se quebró, dejando ver a un diminuto conejo de ojos rojos, con un extraño cuerno en su frente. El animalito sacudió sus orejas, desprendiéndose de la nieve que aún lo cubría, antes de alzar la vista y clavar sus hipnóticos ojos en la semielfa. Ella lo observó con cierta curiosidad. ¿Acaso será la mascota de algún aldeano? Se preguntó en silencio, fijando sus ojos en el pequeño conejo. El animal no apartaba su mirada de ella, como si toda su atención estuviera fija en lo que cargaba en brazos. Los vegetales. Emilia lo notó de inmediato y, casi instintivamente, los sostuvo con más fuerza. Estos son para Subaru. No puedo dárselos a un simple conejo, ¿verdad? Pero enseguida, otra voz interior respondió a su duda. Ella era un ángel, no podía comportarse de forma egoísta. ¿Qué pensaría Subaru si supiera que se había negado a ayudar a una criatura hambrienta? Seguro sonreiría y diría algo como, Emilia-tan es siempre tan amable. Convencida, se inclinó suavemente y partió un trozo de vegetal, extendiéndolo en su palma abierta. El conejo olfateó el aire, curioso. Ella sonrió y agitó un poco la mano para invitarlo a acercarse. Cerró los ojos, mostrando esa sonrisa que tantas veces había hecho que Subaru dijera que se desmayaría de verla. Sin embargo, su gesto desapareció de golpe. Un líquido tibio recorrió su rostro. Al abrir los ojos, confundida, notó que dos de sus dedos, el meñique y el anular, habían desaparecido. Sus ojos se abrieron con confusión al notar que, desde la base donde antes estaban sus dedos, un líquido espeso brotaba sin detenerse. Manchaba su mano, su ropa, todo, y lo primero que pensó no fue en el dolor, sino en que aquella prenda era la favorita de Subaru. ¿Qué pasaría si se arruinaba? Apartó la mano con desesperación, intentando detener aquel flujo, sin comprender aún lo que sucedía. Fue entonces cuando lo vio. El conejo estaba justo frente a ella, masticando con tranquilidad uno de sus dedos. El verdadero dolor llegó después, golpeándola de golpe como una ola helada.
Un chillido escapó de sus labios mientras caía sentada sobre la nieve, pataleando con desesperación, los ojos desbordando terror. Intentaba alejarse, pero la imagen era demasiado real, demasiado cruel. Dolía. Dolía más de lo que nunca había imaginado. Ahora comprendía por qué Subaru elegía dormir y escapar de ese tormento en lugar de enfrentarlo. Era mucho más fácil que soportar aquella agonía que la desgarraba por dentro. La idea de usar magia jamás cruzó su mente. El dolor lo había eclipsado todo, nublando cualquier rastro de razón. Con esfuerzo abrió un ojo, apenas lo suficiente para mirar su mano ensangrentada. No era pintura, era sangre. Sangre que brotaba como un manantial oscuro y cruel. Por un instante, recuerdos cruzaron su mente, entremezclándose con la realidad. Entonces miró alrededor y lo entendió. En las paredes y los restos de las casas, también estaba aquella sustancia que antes confundió con pintura. Su respiración se entrecortó, y el rostro de un chico vino a su mente. Un chico tendido en el suelo, empapado de aquello que ahora reconocía como sangre. No, murmuró con un hilo de voz, mientras bajaba la mirada hacia sus muslos, notando cómo las manchas rojas de aquel chico se habían impregnado en ellos. No, repitió, temblando, mientras el recuerdo del muchacho desplomándose en sus brazos la golpeaba de nuevo. No, las imágenes no se detenían. Su rostro vacío tras aquel beso en los labios, la forma en que él no respondió y, en cambio, decidió descansar en sus piernas, como si todo hubiese terminado en ese instante. En su mente sonó un crujido, como si un cristal se rompiera, desgarrando algo dentro de ella. Alzó la vista con los ojos nublados de lágrimas, sin poder detener su llanto. Entre la visión distorsionada, alcanzó a distinguir al conejo lamiéndose los labios tras devorar sus dedos, y luego, girando hacia ella, con sus ojos encendidos en un carmesí hipnótico. Aléjate, con voz quebrada intentó retroceder, arrastrándose con torpeza sobre la nieve. Pero el conejo no atendió a su súplica. En un salto veloz se abalanzó sobre su rostro. ¡No!, gritó, levantando los brazos instintivamente para cubrirse. Sin pensarlo, la magia fluyó por su cuerpo. Una ráfaga gélida salió disparada, congelando al conejo en el aire. El cuerpo endurecido golpeó sus brazos y cayó sobre sus piernas convertido en una grotesca estatua de hielo. El pánico le heló la sangre. Apartó de un empujón al conejo congelado y retrocedió desesperadamente. No fue hasta sentir la nieve presionando su herida abierta que reaccionó, apretándola con la mano temblorosa para detener el sangrado. Con esfuerzo intentó usar magia curativa, pero se detuvo al instante. Algo se movía a su alrededor. Montículos de nieve comenzaron a alzarse, rompiéndose como tumbas abiertas, y de ellos emergieron más conejos idénticos, todos con el mismo fulgor carmesí en los ojos. El terror la paralizó. Giró en todas direcciones, rodeada por docenas, quizás cientos de ellos. Solo un pensamiento pudo formarse en su mente, casi gritado en silencio. No quiero morir. Aun con las piernas temblando y el dolor consumiéndola, se obligó a ponerse de pie. Los conejos la acechaban, tensos, listos para lanzarse sobre ella. Y lo hicieron. Una marea blanca y roja que saltó en perfecta sincronía. Ella alzó su brazo sano y liberó otra onda helada, congelando a varios en el acto. Pero los demás siguieron, incansables. La desesperación la dominó, y sin pensarlo echó a correr de regreso al santuario. En su mente solo brillaba un nombre, una certeza: Subaru. Él sabría qué hacer. Él siempre sabía cómo salvarla. Él siempre la rescataba. Solo tenía que llegar a él, solo tenía que volver con él y. Sus pasos se detuvieron en seco. El recuerdo la apuñaló de nuevo. Subaru, descansando en sus muslos. Su rostro pálido. Su quietud inquietante. No. Se negó a pensarlo. No podía aceptarlo. Él solo dormía. Solo necesitaba descansar, sí, eso era todo. ¿Verdad? Un grupo de conejos saltó hacia su cuello. Ella, sin darse cuenta, lanzó otra descarga helada que los pulverizó en el aire. Su mente estaba rota, pero su cuerpo reaccionaba por instinto. Y entonces, sin saber por qué, eligió el camino contrario. No corrió hacia el santuario. No hacia Subaru. No hacia la verdad.
su cuerpo decidió lanzarse contra la horda. Porque, en el fondo, entendía lo que su corazón ya sabía. Si abría esa puerta, sabía lo que encontraría. Al chico, tendido en un charco de su propia sangre. Ya muerto, ese era el final que tanto temía, la verdad que no quería aceptar. Así que, en medio de su negación, dio media vuelta. Prefirió enfrentar a la horda de conejos que la perseguía, antes que enfrentar su propia realidad. De alguna manera, ella logró abrirse camino, congelando a cada conejo que intentaba acercarse. No se dio cuenta de que sus manos poco a poco se entumecían bajo el hielo, resultado de su pésimo control mágico. Curiosamente, eso resultó beneficioso para su mano lastimada. La herida se había cauterizado por congelamiento. Pero no era algo bueno. Había perdido casi por completo la movilidad de sus brazos, aunque no parecía notarlo. A pesar de todo, siguió corriendo torpemente. Sus piernas tropezaban entre sí, amenazando con hacerla caer en cualquier momento. Cada paso dejaba un rastro errático en la nieve. La presión en su pecho aumentaba con cada segundo, como si el aire frío cortara su garganta y los gritos que quería liberar quedaran atrapados dentro. Esto es un sueño, se dijo a sí misma, desesperada, mientras las lágrimas corrían sin cesar por su rostro. Tras ella, la misma cantidad de conejos, o tal vez más, seguían persiguiéndola. Esos ojos carmesíes, que parecían devorarla. Aunque lograba congelar a algunos con esfuerzo, la horda no tenía fin. Sin darse cuenta, sus piernas cedieron. Cayó de cara sobre la fría nieve. Subaru. Subaru, ayúdame. Gritó al fin, pero su voz sonó débil, quebrada, apenas audible frente al crujido de la nieve y los chillidos inhumanos de los conejos, que estaban a punto de alcanzarla. Mientras luchaba por levantarse, un zumbido atravesó su cabeza. Una punzada que trajo un recuerdo más claro de Subaru. Sus manos siempre extendidas hacia ella. Su sonrisa cansada, pero llena de determinación. Y aquella promesa, siempre estaré a tu lado, Emilia-tan. Mentiroso. Su voz explotó en un rugido de dolor y rabia que resonó en todo el bosque nevado. Su magia reaccionó al grito, desatando una explosión gélida que se extendió en todas direcciones. Congeló incluso al viento que la rodeaba. Jadeando de rodillas, Emilia notó como tanto sus piernas como sus brazos estaban cubiertos por una fina capa de escarcha. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. El suelo, los árboles, y los conejos que hasta hace unos segundos la gozaban sin descanso. Todo parecía detenido en el tiempo. Un silencio sepulcral bajo el abrazo helado de su magia descontrolada. Solo su respiración agitada rompía la quietud, acompañada del eco de sus latidos retumbando en sus oídos. La escarcha mordía su piel, pero el frío era insignificante comparado con el dolor en su pecho. Intentó levantarse, pero sus piernas temblorosas se negaron a responder. Su mente estaba nublada, y cada pensamiento volvía al mismo lugar. Subaru. ¿Por qué no estaba aquí? ¿Por qué no venía a ayudarla? Apretó los dientes. Las lágrimas volvieron a caer, calientes contra su rostro helado. Alzó la vista hacia el camino blanco que se perdía entre los árboles congelados. Y aún así, un pensamiento persistente la empujaba a levantarse. Subaru, murmuró con la voz quebrada. Si había, aunque sea una mínima posibilidad. Tenía que verlo. Forzándose a ignorar el dolor, apoyó las manos sobre el hielo endurecido y lentamente, con un temblor en todo su cuerpo, se puso de pie. Su cuerpo se tambaleaba sin parar, pero aún así, se obligó a sí misma a dar un paso al frente, luego otro, y después, otro más. Avanzó por el área congelada. Pasó entre los árboles, y los conejos ahora convertidos en estatuas de hielo. Su andar era lento y pausado, pero nunca se detuvo. Caminó sin descanso hasta llegar a la entrada del santuario. Emilia subió los escalones con un esfuerzo desgarrador. Cada paso enviaba una punzada de dolor por sus piernas, que apenas podían sostenerla. Al llegar al último escalón, sus fuerzas cedieron. Cayó sobre la nieve helada. Con un gemido ahogado, trató de levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. Sus extremidades heladas, entumecidas por el frío, apenas podían moverse. Miró hacia adelante. La entrada del santuario estaba solo a unos metros de distancia.
Apretando sus dientes, se obligó a arrastrarse, usando sus brazos sobre el suelo gélido. Sus uñas se aferraban a las baldosas de piedra, clavándose en las grietas. Con cada impulso, su corazón latía con más fuerza. Como si quisiera romper su pecho para huir, sabiendo lo que encontraría al llegar. Al llegar a la puerta entreabierta, extendió una mano temblorosa. Solo está dormido, se dijo una vez más. Aunque en el fondo, ya no podía sostener esa mentira. La puerta se abrió con un crujido leve. La luz artificial iluminó el cuerpo inerte del chico. Seguía donde lo había dejado. Pero la sangre alrededor ya se había secado, dejando un rastro oscuro en el suelo. No, repitió Emilia, arrastrándose desesperada hacia él. Con manos torpes y heladas, lo sacudió suavemente. Subaru, despierta, por favor, despierta, por favor. Su voz se quebró en un sollozo, pero no obtuvo respuesta. El silencio fue como un cuchillo atravesando su pecho. Las lágrimas cayeron sin control mientras lo abrazaba. Ignoró el frío que le calaba hasta los huesos. Subaru, tú dijiste que siempre estarías conmigo, siempre. Sus palabras se convirtieron en un murmullo apagado. De repente, un ruido de pequeños saltos rompió el momento. Emilia levantó la vista, con los ojos enrojecidos y llenos de terror. Un par de ojos carmesí brillaban en la oscuridad del pasillo. Con miedo, usó nuevamente magia de hielo, creando una cúpula delgada para defenderse del conejo, el cual saltó contra ella, empezando a arañarla. Emilia miró con pánico como otro conejo se unía al ataque, arañando la cúpula, y luego otro, y otro más. Solo pudo observar con desesperación cómo la cantidad de conejos aumentaba, y poco a poco, la barrera de hielo a su alrededor comenzaba a agrietarse. Levantó su mano, queriendo usar magia otra vez, pero su corazón se detuvo al ver que estaba cubierta por una fina capa de hielo, impidiéndole moverla. Las grietas se extendían. La frágil barrera que había creado no iba a resistir por mucho más tiempo. Su respiración era irregular, su pecho subía y bajaba como si estuviera siendo aplastado. Subaru, ¿qué debo hacer? Por favor, dime qué hacer, susurró desesperada, aferrándose a su cuerpo como si, de alguna forma, pudiera traerlo de vuelta. Con lágrimas en los ojos y su mente hecha un caos, una idea repentina apareció en su interior. Una solución drástica, la única que veía posible. Las grietas en la cúpula crecían más y más. Ella se movió y, a duras penas, abrazó el cuerpo del chico, rodeándolo con todas sus fuerzas. Te salvaré, como sea, susurró con voz quebrada, apretando aún más fuerte el cuerpo congelado de Subaru. Acercó su rostro al de él, y por unos segundos, unió sus fríos labios con los de Subaru. Después se separó lentamente, mostrando una sonrisa vacía, carente de toda emoción. Cerró sus ojos. El sonido del hielo quebrándose a su alrededor fue lo último que escuchó. No hubo dolor, no hubo ruido, solo el frío abrazo del hielo, congelando todo en su camino. En el centro de esa helada prisión quedaron atrapados una semielfa y un humano que había jurado estar a su lado. Para siempre. No siempre hay un final feliz.